Como periodista y comunicador social, pues me toca mantener la imparcialidad cada vez que estoy informando, Claro. pero soy muy objetivo y procuro como comunicador siempre utilizar la plataforma del periodismo para llevar bendición a la gente a pesar de las malas noticias que por obligación yo tengo que dar. No obstante, el próximo año es un año definitivo, año de elecciones presidenciales, y me preocupa profundamente ver que dentro de la iglesia, como usted mencionaba ayer, hay muchas personas, no en esta iglesia, en otro lugar, pero sí hay muchas personas que por, escuche bien, la falta de carácter y de madurez, se dejan llevar por las tendencias, doctor. Sí. Hoy en día se dio la tendencia de la risa, entonces todos sonríen. Se dio la tendencia del tembeleque. No tenemos tiempo. Vamos Sí, a las ok, preguntas. perfecto. Sí. Para ir cerrando, Sí. ¿cree usted que tenemos que mantener una camiseta política más allá de la de Cristo para en las próximas elecciones tomar una buena decisión y, dirigidos por Dios, elegir a la persona que definitivamente deba estar en control de esta nación? Sí, políticamente tenemos que tener mucho cuidado de no pelearnos, ¿verdad? Porque en todas las iglesias hay demócratas y republicanos. En México hay PRI, PRD y el PAN, que son 3 partidos. Pero es muy importante entender algo. Solamente, por ejemplo, en la iglesia, allá en México, el caso de nosotros como mexicanos es que cuando el gobierno nos prohíbe a los pastores en México que hagamos, se llama proselitismo. O sea, que en la iglesia no digamos, pues voten por el PAN o voten por el PRI o por el PRD, sino simplemente, ¿verdad?, orientar a la gente y decirles, bueno, este candidato piensa esto, este candidato piensa esto, este candidato piensa aquello. Entonces tratemos de votar por aquellos que están más apegados a los principios morales. Amén. A los que estén en contra del aborto, a los que están en contra de los matrimonios gays, a los que estén a favor de los principios morales básicos de la familia. Y pues digo, y en último lugar, ninguno va a salvar a Estados Unidos, ninguno va a salvar a México, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, básicamente, solamente, ¿verdad?, votar por aquellos que creamos que están más apegados a aquellas cosas que Dios le agradan. Amén. Dice aquí, ¿cree que vendrá un colapso económico para esta nación como el de la depresión de 1930 para que la gente se vuelva a Dios? Hay un predicador rabino, Jonathan Cahn, que acaba de publicar un libro que se llama El Shemita, y la maldición del Shemita. La palabra Shemita en el hebreo significa dejar libre o soltar. Entonces, Israel tenía cada 7 años, la Biblia, Dios le mandó que cada 7 años Israel pudiera dejar libres a los esclavos, pudieran entender que Dios los iba a bendecir. Y cuando pasaron 7 Shemitas, o sea, 7 por 7, 49, 490 años, y los israelitas no guardaron lo que Dios les mandó, porque venía el año del jubileo, en el año 50, Dios los mandó a Babilonia. Fueron 70 años, precisamente, de cautiverio. Ahora, este rabino que está ahorita en el internet, Jonathan Cahn, del libro Shemita, muy interesante, por cierto, dice que vino un colapso en el 2001, cuando las Torres Gemelas. 7 años después, en el 2008, vino la Bolsa de Valores que cayó 777 puntos. Y los otros 7 años es este año. En septiembre 23 cae el mes de Elul, que es cuando termina el Shemita. Él cree, ¿verdad?, que como Estados Unidos ha abandonado a Dios, ha abandonado a Israel, principalmente haber abandonado a Israel, puede venir un castigo muy grande de Dios y un juicio de Dios. Pero no podemos más que especular, no podemos afirmar, va a pasar esto, va a pasar aquello, puede ser, puede que no sea, ¿verdad? Ahorita el dólar está arriba del yuan, está arriba del euro, es la moneda más fuerte ahorita en el mundo, el dólar, pero dice la Biblia que Dios puede deshacer como polilla lo más apreciado por el hombre. Entonces no sabemos, entonces especular simplemente, ¿verdad? Si viene, pues estamos listos porque no dependemos del dólar. Amén. Amén. ¿Qué papel profético juegan los grupos terroristas y su odio hacia esta nación y hacia Israel? En Zacarías 12 y en Zacarías 14, la Biblia profetizó que Israel se convertiría en una piedra pesada para los pueblos. Esto fue escrito hace 2500 años, hace 25 siglos.
Y vemos nosotros que uno de los síntomas o señales de los últimos tiempos, mañana voy a hablar bastante de eso, es precisamente el antisemitismo. Otra vez están comenzando a perseguir a los judíos, a los cristianos también, y vemos nosotros que en el año 602 después de Cristo, o sea 6 siglos después de que Cristo resucitó, surgió el Islam, y surgió como una imitación para poder contrarrestar el cristianismo. Mahoma era un hombre iletrado que no sabía leer ni escribir, y dijo que el ángel Gabriel le reveló todo lo que es el Corán y las suras del Corán, y comenzó a escribir la primera parte del Corán diciendo de que el Corán era pacífico, porque no quería hacer guerra con los demás sistemas filosóficos. Pero cuando Mahoma tenía ya 30 años o más de edad, comenzó a poner la otra parte del Corán, que es la violencia del Corán. Entonces el Corán es un libro inconsistente, porque la primera parte te habla del pacifismo y la segunda parte te habla de guerra contra los infieles y matar a los infieles, y los infieles son los que no son musulmanes, y los que son judíos y los que son cristianos. Entonces esta es la razón del radicalismo del Islam en el Medio Oriente. Entonces todos estos grupos terroristas, Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda, el grupo de ISIS, tienen un propósito principal, ¿verdad? Atacar y acabar Israel, establecer el califato por todos los gobiernos del Medio Oriente, acabar con las monarquías de Jordania y de Arabia Saudita, y borrar la frontera entre Irak y entre Siria, porque la Biblia dice que el anticristo surge de Siria. Eso no hay duda alguna. Él va a surgir de esa región geográfica, y es precisamente lo que tenemos delante de nuestros ojos. Las naciones que hace 2500 años la Biblia profetizó que iban a ocupar el escenario mundial en los últimos tiempos, son las naciones que tenemos delante de nosotros, que se están unificando para pelear contra Israel. Yo les platicaba ayer que a Canadá, Estados Unidos, Brasil y Francia acaban de declarar hace 3 o 4 semanas que cualquier persona que sea judía en este país y que diga su pasaporte, nací en Jerusalén, Israel, van a tener que borrar el nombre de Israel. Va a decir Jerusalén, la ONU, porque Jerusalén la quieren convertir en una ciudad internacional, que no sea de judíos ni de palestinos, para que ya no se peleen. Esa es la solución que cree la ONU, que va a traer la paz en el Medio Oriente. Sobre esa pregunta hay otra inquietud de uno de nuestros hermanos, y es ¿dónde pueden encontrar información al respecto? Bueno, toda esta información, vivimos un mundo tan interconectado ahora con el internet. Ahora, verdad, ya no necesita ir a un seminario o una universidad casi. Cualquier carrera, cualquier doctorado, licenciatura que puedas tú buscar, cualquier conocimiento, investigación, puedes googlear, puedes meterte a internet, puedes buscar preguntas. Ahora sí que en la época que vivimos, el que quiera permanecer ignorante es porque quiere ser ignorante, porque tenemos la información, ¿verdad? Yo me nutro casi siempre, para poner al corriente, de 3 revistas, que es The Economist, el Economista, el Time Magazine y el Newsweek. Entonces siempre compro estas 3 revistas porque es lo más actualizado de todo, aunque no todo es la verdad, pero más o menos mantengo la actualización, porque un pastor necesita estar actualizado. Necesitamos tener relevancia de lo que está pasando en el mundo, y para poder buscar en la Biblia, ¿verdad? No necesariamente que esté en la Biblia, pero para poder comprender que los eventos internacionales están reflejados y el mundo se dirige a donde la Biblia estableció que se iba a dirigir. Doctor, ayer dijo que Juan recibió la revelación de sucesos que ocurrirían 2000 años después. Pregunta la persona, ¿por qué 2000 años? Bueno, simplemente porque Dios soberano, eran 3000, ¿por qué 3000? Es como dice, ¿por qué escogió Israel y por qué no los italianos? ¿Y por qué no los mexicanos? Y si hubieran sido los franceses, ¿y por qué no los ingleses? Recordémonos que Dios es soberano, ¿verdad? Y cuando Él escoge algo, ¿verdad? Ahora, hay una gematría. La gematría es una ciencia que estudia la relación de los números con las letras. Hay 2 idiomas cuyas letras tienen significado en números, que es el hebreo. El hebreo, cada letra tiene un significado numérico, y el griego. Y por eso Dios escogió que el hebreo y el griego fuera escrita la palabra de Dios. Ahora, dentro de esta gematría se calcula, de acuerdo al arzobispo Ussher, inglés, hace algunos años, de que la historia humana tiene 6000 años. O sea, de Adán a nuestros días hay 6000 años. 2, 2 y 2. De Adán a Cristo fueron 4000 años.
y de Cristo a nuestros días 2000 años. Ahora, muchas veces dice, por ejemplo, en Amós y en Oseas, que después del segundo día Dios resucitaría a Israel. Y Cristo dijo, ¿verdad? El Hijo del Hombre viene a trabajar 2 días y el tercero trabajará, interpretándose de que está hablando de que cada día representa 1000 años. Entonces, la iglesia tiene que pasar 2000 años para que todo esto acontezca. Ahora, ¿cómo lo sabemos, verdad? Que son los 2000 años, porque el calendario judío está atrasado 250 años al calendario de nosotros. Ahorita el calendario judío va en el año 5775. No estamos en el año 6000 ya. Entonces el ser humano tiene 6000 años de historia, pero no el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene millones de años. Entonces esta es la razón por la cual se calcula que la iglesia va a durar 2000 años nada más. Y ya estamos ya en los últimos años. Ya nos vamos. ¿Qué tienen que ver los campos de concentración preparados en los Estados Unidos relacionados con el tiempo presente? Yo tenía poca información de eso porque es una información extraoficial de los campos de concentración, pero cada vez oigo más de eso. Han sacado muchos videos. Pero ahorita el YouTube es una mezcla de tantas verdades con tantas mentiras que ya no sabes, ¿verdad? Es un ataque a los predicadores, ataque a las iglesias, ataques de esto, que los meteoros. Bueno, es una psicosis impresionante. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento de tantos habladores y parlachines que sacan tanta información y tanta argumentación. De esos campos de concentración no se sabe nada oficialmente. Ahora, si existen estos campos de concentración, me imagino que Estados Unidos, pues gracias lo digo gracias a una forma sarcástica del gobierno de Obama ha vendido a Estados Unidos. Traicionó a Israel completamente, que es la única nación aliada a Occidente, que Estados Unidos tiene como amigo en medio de puros enemigos de Estados Unidos, y él se alió completamente con el mundo musulmán árabe, tal vez por sus raíces de su padre, ¿verdad? Entonces no sabemos realmente a ciencia cierta. Yo les recomiendo una película que se llama América, de un hombre que se llama Dinesh D'Souza, que es cristiano. Bueno, él dice que es cristiano, donde narra toda la historia de Estados Unidos con la vida de Obama. Sacó el libro que se llama América también, lo acabo de leer, es muy bueno como información histórica. Y él dice claramente, ¿verdad?, que tal vez Obama haya vendido este país a los árabes por el petróleo y que haya tratado de hacer un socialismo, acabar con la Biblia, acabar con la democracia y llevar a Estados Unidos hacia el socialismo. Y esta es la razón por la cual cuando cayó en 2008 la bolsa, la Ford, la Chrysler, el Chase Manhattan Bank y todos esos bancos, el gobierno americano les prestó millones de dólares, porque cuando el gobierno federal presta dinero a estas compañías, ¿qué es lo que sucede? Estas compañías quedan endeudadas con el gobierno y el gobierno las comienza a controlar. ¿Qué fue el Obamacare? El Obamacare tiene un propósito, nada más, hundir a las compañías de seguros, hundirlas económicamente para que el gobierno pueda poder controlar a la gente. Entonces, detrás de cada plan que ha salido en los últimos 4 años, se encuentra escondida una conspiración tremenda que el pueblo americano no sabe más que de McDonald's. Están completamente ignorantes, completamente ciegos, no leen, no están conscientes de nada, ¿verdad? Y esto es una tristeza, que vivamos en un mundo donde el mundo está cayendo y a ti no solo te interesa tu casa, tus intereses y tu propia vida. Más de Obama, a partir del próximo 1 de octubre inicia el año fiscal. ¿Cree usted que con el ingreso de 10.000 sirios a Estados Unidos podrían entrar terroristas del Estado Islámico? Se calcula que en Europa, comenzamos con Europa, por cada europeo que nace, nacen 7 musulmanes. O sea, se calcula que en 15 años Europa es musulmán, gobernada por los musulmanes. Y ellos precisamente es uno de los objetivos de su agenda, tratar, ¿verdad?, de infiltrar ahorita miles de refugiados. Hay un propósito no solamente de compasión, sino también hay un propósito satánico detrás de mucho este movimiento. No que las gentes sean satánicas, sino muchas veces están sacándolos del país para infiltrar Estados Unidos, infiltrar democracias, infiltrar el cristianismo. Entonces hay una conspiración ahorita como la famosa historia del caballo de Troya, que para poder entrar a Troya, ¿verdad?, se metieron entre un caballo y cuando estaba en la noche salieron del caballo y fue la forma de infiltrar Troya y conquistar Troya.
todos los musulmanes están infiltrando con ISIS a través de la frontera con México. Han entrado miles de personas que militan con ISIS. O sea, Estados Unidos ya tiene a ISIS dentro de su terreno. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos sacó al ejército de Irak y se los trajo para acá y atacaron al presidente George Bush de que por qué había conquistado Saddam Hussein, Obama dijo, pues vamos a sacar a todos, y al dejar Irak completamente solo, ISIS tomó control, y es lo que estaban esperando precisamente, que no hubiera un liderazgo ya militar para comenzar a conquistar todo el Medio Oriente. Con el propósito, ¿verdad, Obama? No, pues se peace and love, vamos ya que no haya la guerra, y pues a qué papá le gusta mandar a sus hijos a la guerra, a nadie. Pero desgraciadamente la sangre es la libertad del mundo, y a través de tantos héroes de aquí Estados Unidos, hijos de ustedes y soldados que nos liberaron del comunismo, del nazismo y del fascismo, esta nación liberó al mundo del nazismo, del fascismo y del comunismo por la sangre de muchos hijos de ustedes. Y es el precio que se tiene que pagar, desgraciadamente, por la libertad. Los malos triunfan cuando los buenos no hacen nada. Cambiamos radicalmente de tema. ¿El anticristo nacerá de forma natural o será objeto, o mejor, producto de la clonación? En Génesis 3:15 hay una revelación ahí que ha pasado desapercibida hasta que en 1954 el doctor Sam Crick descubrió el genoma humano y comenzó a hacerse más investigaciones sobre el ADN o el DNA, como le llaman en Estados Unidos. Y dice Génesis 3:15, la semilla de la mujer herirá en la cabeza a la semilla de Satanás, de la serpiente, y dice, y la semilla de la serpiente tropezará a la semilla de la mujer. La palabra semilla en el hebreo es la palabra sera, con Z, sera, que es la palabra que se tradujo esperma, o en el Nuevo Testamento se tradujo simiente. En el Antiguo Testamento se tradujo esperma, linaje o descendencia. Esto es muy interesante porque hasta 1860 Gregorio Mendel descubrió las leyes de la herencia. Hasta 1860, de que algo había que se transmitía, no sabían cómo, y ahora ya sabemos, ¿verdad?, que es a través del ADN, el código genético que traemos en cada célula de nuestro cuerpo. Entonces yo pienso que si Cristo vino, ahí se profetizó que nacería la semilla de la mujer, y la pregunta es, bueno, aquí la Biblia se equivocó porque la mujer no trae la semilla, la trae el varón. El esperma lo trae el varón, la mujer es la recipiente. El hombre deposita el esperma o la semilla en el vientre de la mujer, y la mujer es donde se desarrolla el feto, ¿verdad?, o el cigote. Entonces aquí mucha gente decía, se equivocó aquí la Biblia, la mujer no puede tener la semilla, pero es que ellos no entendían que ahí estaba profetizándose el nacimiento virginal del Hijo de Dios. Ahora, si Cristo nace sobrenaturalmente con la semilla que puso el Espíritu Santo y no José, el esposo de María, Satanás forzosamente va a nacer de la misma forma. Va a haber algún tipo de clonación, o va a poner la semilla en alguna mujer para que pueda el anticristo ser un híbrido. Por eso dice Daniel 11, 35 al 38, que del amor de las mujeres no hará caso, o sea, el anticristo será un homosexual. Y esto no es coincidencia de que ese espíritu está invadiendo la televisión, las noticias, por todos lados. Es impresionante de qué forma el homosexualismo está arrasando el mundo entero. Y muchos siguen insistiendo, ¿verdad?, que se transmite, que así nacieron. ¿Sabes una cosa? Si así fuera, Dios no diría que sería pecado. Y hasta ahorita no hay ningún gen que hayan descubierto que produzca el homosexualismo. Es una conducta aprendida y condicionada por personas. Ahora, de que hay niños que nacen con más tendencias y hay muchos con más hormonas femeninas, esto es absolutamente verdad. Pero tú tienes la decisión a los 13, 14 años de edad de seguir caminando como Ricky Martin, o de seguir, ¿verdad?, o aceptar que Cristo te puede limpiar. Aquí traigo una carta que me acaban de enviar de un homosexual de esta iglesia que se convirtió con las prédicas de la palabra de Dios. Y que le dijo a Dios, ¿verdad?, no quiero saber nada. ¿Qué deben responder los creyentes cuando alguien no cree en la Biblia porque dicen que el papel aguanta todo? Pues que cambien de papel.
O el amor de Dios. Mira, cuando alguien dice que no cree en la Biblia, ¿verdad? Simplemente es el fruto de la ignorancia, nada más. Cristo dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Todos los errores filosóficos y teológicos tienen una raíz: ignorar la palabra de Dios. La Biblia tiene evidencias científicas, genéticas, físicas, químicas, psicológicas, psiquiátricas, antropológicas, arqueológicas, literarias, poéticas, de cualquier disciplina académica que tú me quieras mencionar. Y estas evidencias simplemente demuestran de que es un libro sobrenatural. Pero más que cualquier otra cosa, las evidencias proféticas. Porque si hay un Dios, Él es el único que conoce y pone en orden la historia, como lo dijimos ayer. Y cuando vienes a la Biblia encuentras el orden de los imperios mundiales que han existido antes de que surgieran, que se habían profetizado con el orden exacto y matemático que la Biblia lo anunció. Simplemente cuando Cristo muere, se cumplen 300 profecías en la pura muerte de Cristo. Así que, digo, si alguien dice, como decía Carlos Sagan, antes de morir, el astrónomo ateo, es que si Dios se hubiera puesto más en contacto con nosotros, yo hubiera creído, por el amor de Dios. El simple ADN que traemos en cada célula nos habla que esa información no fue accidental. No es posible. Detrás de un reloj hay un relojero, detrás de una pintura hay un pintor, detrás de una escultura hay un arquitecto. Esa información, ¿quién la puso codificada en cada célula de nuestro cuerpo? Eso nos asombra y nos muestra, ¿verdad? Es como encontrarme un CD en la playa cuando voy caminando y lo meto y trae información. Y esa información la produjeron los peces del mar o las arenas de la playa. Imagínense nada más llegar a esa conclusión, ¿no? Encontramos un reloj y ver una maquinaria perfecta que camina cronológicamente y agarrar el reloj y decirle, pues las arenas del mar lo hicieron. ¿Quién podría concluir con tal locura? Entonces, bueno, el cuerpo humano trasciende la capacidad. Una sola célula tiene más operaciones complicadas que la fábrica más grande que el hombre ha fabricado. Una sola célula del cuerpo humano. Por eso dice la Biblia en el Salmo 14, el necio dice, no hay Dios. Amén. ¿Es bíblico quitarle el apoyo vital a una persona que, por ejemplo, está en coma? ¿Está hablando de la eutanasia? Bueno, si es la eutanasia, yo quiero solamente dar mi opinión. Por ejemplo, hay un problema con la eutanasia. Si tú tienes algún familiar que ya su cerebro está descerebrado, ¿verdad? El cerebro dicen que es vegetal y su cuerpo está vivo y lo tienen conectado artificialmente. El problema está que hay muchas personas que no tienen el dinero para poder mantenerlo en este estado. Entonces le piden permiso a la familia si lo desconectan. Entonces si la familia tiene dinero, pues si quieren mantenerlo conectado, ¿verdad? Si no tienen dinero, Dios no los va a condenar, porque están haciéndolo, ¿verdad? Forzados por la economía. Ahora, si la persona se puede mantener conectada, sabemos que aunque el cerebro está desconectado, el espíritu está vivo. Y hay muchas personas que no tienen funcionando su cerebro, pero Dios está trabajando todavía en el área espiritual con ellos. Entonces no lo sabemos. Entonces, como el suicidio, ¿verdad? Es pecado el suicidio, depende de la motivación por la cual la persona se quitó la vida. Hay una muchacha hace poco en Brooklyn, cerca de Nueva York, que en un metro la asaltaron 3 morenitos y ella prefirió romper una botella y se abrió el estómago antes de ser violada. O sea, se prefirió quitar la vida. En Masada, cuando el último remanente judíos en la montaña fueron rodeados por los romanos, prefirieron, ¿verdad?, todos matarse con la espada antes que los romanos llegaran, violaran a sus mujeres y mataran a sus hijos. Entonces Dios ve el motivo. Dios no ve quién jala el gatillo de un rifle, sino el motivo de su corazón por lo cual jaló el gatillo. Dios no ve que tú te acuestes con una mujer que no es tu esposa. Dios ve el corazón que tú tienes por otras mujeres que no son tu esposa. No necesitas hacer el acto físico para ser culpable de adulterio y de ser un criminal. Usted decía que los sentimientos y las emociones llevan a la gente a tomar decisiones basadas en impulsos. ¿Cómo el ser humano puede desarrollar carácter para poder vivir una vida tranquila? Bueno, dice en Hebreos capítulo 5 esa respuesta y dice así, Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar
los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí está la respuesta. El que participa de la leche, o sea, del alimento que los bebés toman, ¿verdad? Y no puede masticar la carne ni eso, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Esta palabra aisteterion en el griego es precisamente los sentidos de ojos, nariz, olfato, gusto, tacto, oído, los que por el uso tienen ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, mientras tú a través de tu vida cristiana le digas al pecado, no veo eso, no quiero eso, etcétera, etcétera, mientras más le digas no al pecado y a las tentaciones, algo interiormente, espiritualmente comienza a suceder en tu vida que te comienza a fortalecer y te comienza a desarrollar los sentidos espirituales, porque Dios bendice al que es obediente. Es como el adicto a la pornografía. Tú comienzas a ver una figura y otra figura y sigues viendo estas cosas, se vuelve algo que ya está adictivo en tu vida y comienza a debilitarse tu sistema inmunológico espiritual y vas a caer bien, pero bien fácil en el adulterio y en la fornicación, porque te debilitó a través de tus ojos lo que tú viste. Pero cuando tú dices no y le cambias el canal y no quiero ver esto y no quiero ver aquello, comienzas a fortalecerte y comienzas a desarrollar los sentidos espirituales. ¿Y sabes cuál es la recompensa? Que comienzas a entender más la Biblia y la mente de Dios. Comienzas a comprender mucho mejor las cosas espirituales. Entonces tenemos que entrenarnos con los sentidos espirituales, los sentimientos y las emociones, para que no respondamos a las cosas de la carne. Soy cristianos, como dice aquí, tienen 10, 15, 20 años de cristianos. Hermano, ¿usted cree en la predestinación? ¿Y por qué Dios permite que el diablo estas cosas? Y siguen todavía y quieren aprender cosas que pertenecen a la universidad cuando no pasaron de la high school. No pasaron de la elementary school, no pasaron de la primaria. Y hacían esa pregunta. Es como un niño. ¿Me puede usted enseñar la teoría M igual a C al cuadrado de Einstein? Chamaco, cabeza de alcornoque que tiene 5 años de edad, no sabe ni sumar ni restar, vas a entender las matemáticas cuánticas o el cálculo diferencial, imposible aunque se lo enseñe. Tiene que desarrollar su cerebro. Así es espiritualmente. Desarrollamos nuestros sentidos en la medida en la que somos obedientes a la palabra de Dios. Y finalmente preguntan, ¿cuál es la traducción bíblica más exacta? Todas las Biblias que se han traducido del año 1600 a nuestros días se consideran como traducciones modernas. Y las anteriores, como la King James y la Reina Valera de 1960 y Casidoro de Reina, se tradujeron de lo que se llamó el Textus Receptus, o el texto que se recibió original del original hebreo y del original griego. Entonces tenemos que tener cuidado con todas estas nuevas traducciones modernas, porque la sociedad bíblica que fue fundada en Inglaterra para preservar la pureza de la Biblia se vendió a Roma. Y entonces introdujeron la Biblia de Nácar-Colunga, la de Torres Amad y la Biblia de Jerusalén, que son las 3 traducciones que tienen agregados libros apócrifos. ¿Qué significa apócrifo? De origen desconocido, que fueron agregados después de 5 o 6 siglos de que ya estaba escrito el canon de las Sagradas Escrituras. Entonces, cada año están tratando de sacar una Biblia porque se comercializó. Se tiene que vender la Biblia para la mujer, la Biblia para los jóvenes, la Biblia de profecía, la Biblia de esto. Ahorita es un increíble, ¿no? Y uno dice realmente, ¿cuál será de todas? ¿Cuál de todas es la que compro? O la Biblia de estudio de esto, y la Biblia de estudio de aquel, y ahora hasta los predicadores le ponen el nombre de la Biblia de Juan Pérez, y la Biblia de fulano de tal. La Biblia es la palabra de Dios. Bueno, pero es que se necesita vender. Entonces se ha comercializado. Yo les recomiendo como la mejor versión en español, la de 1960 de Casidoro de Reina. Amén. Y la peor, la nueva versión internacional. Aunque la han defendido con capa y espada, no pueden sostener, ¿verdad?, que es una de las traducciones más corrompidas que hay de la palabra de Dios.
Doctor Armando, un gusto de verdad haberlo tenido aquí. Esperamos que no sea la última vez. Mañana va a estar con nosotros llevando un mensaje poderoso de la palabra. Le animamos para que invite personas que usted a lo mejor pensó en estos 2 días, hombre, fulanito de tal debió estar aquí. Mañana es la oportunidad. Muchísimas gracias.